Apreciados estudiantes de microondas, bueno, hemos tenido algunos problemas con la parte de internet, con las computadoras. De todas maneras, pues bueno, yo le voy a estar haciendo una serie de videos para que ustedes vayan desarrollando su trabajo referente a los puntos que tienen que ver con el comportamiento de la línea de transmisión respecto a la conducción de las ondas en sí, ¿no? Entonces, uno de esos puntos que están ahí, esto es un plus a las investigaciones que ustedes hagan y además a los materiales suministrados, ¿no? El primer punto que está ahí, que ustedes tienen que desarrollar, son las ondas incidentes y reflejadas. Bueno, para entender esto, de lo que estamos hablando, visualicemos lo siguiente. Tenemos acá un transmisor que está conectado a una línea de transmisión. Esta línea de transmisión, si es en el caso que ya es el transmisor que queremos hacerlo llegar hacia la antena, es una línea de transmisión que tendrá una cierta impedancia característica, que ya sabemos que en el caso de la potencia, siendo el principal objetivo, o sea, transmitir potencia, será de 50 ohmios, ¿ok? Esto tendrá una cierta longitud, pues. Pero al final de la línea de transmisión tendremos un acople entre esa línea de transmisión y la antena. ¿Qué ocurre? Que el transmisor, por estandarización, la impedancia de entrada hacia el transmisor es de 50 ohmios. Así que cuando yo consigo la línea de transmisión y la busco de 50 ohmios, el acople aquí entre el transmisor y la línea de transmisión pues es perfecto, pues. Entonces aquí no hay pérdida de ninguna forma. Se genera entonces la onda, va a pasar por esta línea de transmisión y vamos a llegar acá. Y aquí es donde tenemos el problema, porque la antena hay que construirla de tal manera que la impedancia de entrada hacia la antena sea la misma impedancia de entrada de salida de la línea de transmisión, que debería ser 50 ohmios. Cuando ese acople no es perfecto, o sea, cuando no tenemos un acople 50 ohmios hacia la antena, ¿verdad? Entonces vamos a tener el siguiente problema, que va la señal de alta frecuencia va a pasar por la línea de transmisión, y cuando llega aquí, como las impedancias no están correctamente adaptadas, que el que estuviera correctamente adaptadas es algo que perfectamente nunca es. Siempre va a ocurrir entonces lo que se llama el retorno. Va a haber una onda que se va a reflejar desde el acople hacia la línea de transmisión, ocasionando algunos problemas, ¿verdad? Aquí estoy tratando de visualizarlo de esta manera, pues que si tenemos aquí la señal de alta frecuencia, ¿verdad? De alta frecuencia, cuando llegue al acople, entonces, como aquí se implica que en el acople termina la línea de transmisión como medio y comienza un nuevo medio que sería la antena, ese cambio de medio implica, ¿verdad?, que si el acople no es perfecto, o sea, si las impedancias no son iguales, entonces al haber un cambio de medio, entonces va a haber parte de la señal que va a pasar hacia la antena y parte de la señal que se va a regresar. Esa señal que se va a regresar, pues es la onda reflejada. No es deseada. Tampoco se puede hacer mínima, o sea, se puede hacer cero, que no se devuelva. Siempre se devuelve algo, siempre se devuelve algo. Y entonces, al devolverse algo, entonces ocurren fenómenos en la superposición de estas dos ondas, la onda incidente y la onda reflejada. Uno de esos fenómenos es la interferencia entre esas dos ondas, y surgen aquí ciertos patrones, ¿verdad? Ciertos patrones de interferencia que nos van a dar una idea de qué tanto es el desacople que se está presentando aquí entre la línea de transmisión y la antena. Bueno, como ya hemos hablado pues, en los contactos anteriores, esta línea de transmisión tiene asociada una inductancia distribuida y también tiene asociada una capacitancia distribuida. Entonces, no nos es difícil pensar de que esa inductancia distribuida, esa capacitancia
distribuida, implican una impedancia inductiva y una impedancia capacitiva. Esa impedancia inductiva y capacitiva debe haber una frecuencia donde ellas se anulen entre ellas. Acuérdense que esta impedancia es positiva y la impedancia capacitiva es negativa. Entonces, va a haber un valor de frecuencia de la señal que está pasando por la línea de transmisión que pudiera anular esos dos valores. Se produciría lo que ustedes vieron en el circuito 2, lo que sería un circuito tanque, pues. Estaríamos hablando de que en el momento en que se anulan esas inductancias, estaríamos hablando de una línea resonante. Una línea que anula los efectos capacitivos inductivos por causa de una frecuencia en la que ocurre esa resonancia, ¿verdad? Y por lo tanto hace que el acoplamiento a esa frecuencia sea más fácil de lograr, porque si yo sé cuál es la frecuencia que viene por acá, ¿verdad? Entonces sé, si logro que sea resonante a esa frecuencia, entonces es más fácil la construcción de este acople. En dado caso, entonces tendríamos una línea de transmisión no resonante. Bueno, por ahora les voy dejando estos conceptos para que ustedes los